Si te pusiste a pensar alguna vez cómo hacen los gobiernos para saber cuánto gastar, cuánto cobrar de impuestos o cómo controlar la cantidad de guita que hay dando vueltas, Un tema clave, sin duda. hoy vamos a meternos de lleno en ese quilombo. Vamos a hablar de dos modelos económicos que se disputan el podio, el modelo clásico y el keynesiano. Dos pesos pesados en la economía, sin duda. Prepárate para una masterclass en economía, porque vamos a desmenuzar estos modelos como un choripán en un asado. Buenísimo. La verdad es que estos modelos son la base para entender cómo funcionan las economías. Exactamente. Y lo más jugoso de todo es que estas dos escuelas de pensamiento tienen visiones recontra distintas de cómo funciona la economía. Imagínate Keynes en una esquina y los clásicos en la otra. Bueno, no se trata tanto de una pelea, más bien de entender las fortalezas y debilidades de cada enfoque. Cada modelo tiene sus propios supuestos sobre cómo funcionan los mercados, el rol del gobierno, las herramientas para manejar la economía. Sí, tienes razón. Me dejé llevar por el entusiasmo. Pero ¿entendés a lo que voy? No. Hay un cheque de ideas zarpado. Para empezar a desenredar este lío, ¿nos podrías dar un pantallazo de las diferencias clave entre el modelo keynesiano y el clásico? Dale. Mira, una de las diferencias más importantes está en cómo ven la flexibilidad de los precios y los salarios. Los keynesianos creen que los precios y los salarios son pegajosos, como un chicle en la suela del zapato, o sea, que tardan en ajustarse a los cambios en la oferta y la demanda. En cambio, los economistas clásicos asumen que los precios y los salarios son súper flexibles y se ajustan rapidísimo como un Fórmula 1 en una recta. O sea, para los keynesianos, la economía puede andar a los tumbos durante un tiempo porque los precios no se acomodan al toque, ¿no? Exactamente. Y eso puede llevar a situaciones donde hay gente que quiere laburar, pero no encuentra laburo. O empresas que tienen capacidad para producir más, pero no les conviene porque no hay suficiente demanda. Tal cual. Claro, como si la economía estuviera empantanada. ¿Y los clásicos? ¿Qué dicen al respecto? Para los clásicos, el desempleo y la baja producción son problemas temporales. Ellos creen que, a la larga, los mercados se ajustan solitos y la economía vuelve al pleno empleo. Es como un péndulo. Puedes hilar de un lado a otro, pero siempre vuelve al centro. Entonces, para los clásicos, la economía es como una máquina bien aceitada que se autorregula, ¿no? Exactamente. Para ellos, la intervención del gobierno solo distorsiona el funcionamiento del mercado y puede empeorar las cosas. O sea que, según los clásicos, el gobierno debería ser como un árbitro que garantiza que se cumplan las reglas del juego, pero no se mete a jugar, ¿verdad? Bueno, más o menos. Los clásicos creen que el gobierno tiene un rol importante en proveer un marco institucional sólido, con reglas claras y estables, pero no en manejar la economía directamente. Entendido. Entonces, tenemos una diferencia clave. Los keynesianos ven un rol activo para el gobierno en la economía, mientras que los clásicos son más partidarios del dejar hacer, dejar pasar. Sí, esa es una buena síntesis. Y esta diferencia de visión también se refleja en cómo ven las políticas fiscales y monetarias. Ahí está, la cara en el asador. ¿Podrías explicarnos cómo cada modelo ve estas políticas y qué herramientas proponen para manejar la economía? Dale. Empecemos con la política fiscal, que es la que maneja el gobierno a través del gasto público y los impuestos. Los keynesianos creen que la política fiscal puede ser una herramienta poderosa para estimular la economía durante una recesión. O sea que, si la economía está en la lona, los keynesianos dirían, a gastar se ha dicho. Algo así. Ellos argumentan que en una recesión, aumentar el gasto público o bajar los impuestos puede generar un efecto multiplicador. Efecto multiplicador. ¿Ah? ¿Qué es eso? Suena a algo mágico. No es magia, pero sí es un concepto clave en la economía keynesiana. Imagínate que el gobierno decide invertir en la construcción de un nuevo hospital. Para eso contrata albañiles, plomeros, electricistas, compra materiales de construcción, etc. Esa guita que el gobierno inyecta en la economía empieza a circular. Claro, los trabajadores que cobran por construir el hospital van a gastar parte de su sueldo en comida, ropa, salidas, lo que a su vez genera más demanda y más laburo en otros sectores. Exactamente. Y así se va generando una cadena de gasto y producción que, según los keynesianos, puede amplificar el impacto inicial del gasto público. Es como tirar una piedra a un estanque y que las ondas se expandan por toda la superficie. Me gusta la imagen. Es como si el gasto público generara un efecto dominó en la economía. Exacto. Y por eso los keynesianos creen que la política fiscal puede ser una herramienta efectiva para sacar a la economía de una recesión. Pero los clásicos, me imagino que no están muy de acuerdo con esto de meterle pata al gasto público, ¿no? Claro, los clásicos son más cautelosos con la política fiscal. Ellos creen que el aumento del gasto público puede generar inflación, distorsionar el funcionamiento del mercado y en algunos casos hasta desplazar la inversión privada.
Desplazar la inversión privada. ¿Cómo es eso? Imagínate que el gobierno decide financiar la construcción del hospital emitiendo bonos. Para que la gente compre esos bonos, el gobierno tiene que ofrecer una tasa de interés atractiva, ¿no? Eso hace que las empresas que quieren pedir préstamos para invertir tengan que competir con el gobierno por esos fondos y la tasa de interés sube para todos. O sea que, si el gobierno se pone a gastar mucho, puede terminar encareciendo el crédito para las empresas y frenando la inversión privada. Exactamente. Ese es el famoso efecto crowding out. Entiendo. Entonces, para los clásicos, la política fiscal expansiva puede ser un arma de doble filo. Así es. Y por eso ellos prefieren que el gobierno mantenga un presupuesto equilibrado y no se meta a dirigir la economía. Bueno, ya vimos cómo cada modelo ve la política fiscal. Ahora, ¿qué pasa con la política monetaria? ¿Cómo entra en juego el Banco Central en todo esto? La política monetaria es otra herramienta clave para manejar la economía y también hay diferencias importantes entre la visión keynesiana y la clásica. Los keynesianos creen que la política monetaria puede ser muy efectiva para estimular la economía, sobre todo cuando las tasas de interés están muy bajas. O sea que el Banco Central puede bajar las tasas de interés para que a las empresas les resulte más barato pedir guita prestada e invertir. Exactamente. Y también puede inyectar plata en la economía comprando bonos del gobierno, lo que aumenta la cantidad de dinero en circulación. Y eso no genera inflación. Bueno, los keynesianos reconocen que la política monetaria expansiva puede generar inflación, pero creen que es un riesgo aceptable si se usa con prudencia. ¿Y los clásicos qué dicen? Los clásicos son mucho más reacios a usar la política monetaria para estimular la economía. Ellos creen que la principal función del Banco Central es mantener la estabilidad de precios, o sea, controlar la inflación. Para los clásicos, el Banco Central no debería meterse a jugar al Midas, ¿no? Exactamente. Ellos creen que aumentar la cantidad de dinero en circulación solo genera inflación, sin efectos reales sobre la producción o el empleo. Es como si imprimir billetes fuera la solución a todos los problemas, ¿no? Claro. Los clásicos argumentan que la inflación es un impuesto oculto que perjudica a todos, especialmente a los que menos tienen. Entonces, para los clásicos, la política monetaria debe ser prudente y enfocada en mantener la estabilidad de precios. Exactamente. Bueno, creo que ya tenemos una buena base para entender las diferencias entre los modelos clásicos y keynesiano en cuanto a las políticas fiscales y monetarias. Pero en el mundo real, las cosas son tan blanco a negro. ¿O hay matices? En el mundo real, las cosas son mucho más complejas. Ninguna economía encaja perfectamente en uno u otro modelo. Claro, la realidad siempre es más complicada que la teoría. Tal cual. Hay situaciones donde las ideas keynesianas funcionan mejor y otras donde las clásicas son más acertadas. Entonces, no hay una receta mágica para manejar la economía. No, lamentablemente no. Lo importante es entender las fortalezas y debilidades de cada enfoque para poder aplicar las herramientas adecuadas en cada situación. Sí, qué interesante todo esto. Me estás dando sed de tanto hablar de economía. Un matecito para seguir la charla. Dale, métele. Mientras preparamos el mate, te recuerdo, vos que nos estás escuchando, que en la segunda parte de este Deep Dive vamos a profundizar en el modelo clásico y sus implicaciones para la política económica. No te lo pierdas. Bueno, che, seguimos con esta masterclass económica. Dale, métele pata. Contame, ¿cuáles son las ideas centrales de este modelo clásico? ¿Cómo ve el rol del Estado? Mira, el modelo clásico se basa en la idea de que la economía, digamos, es como un organismo vivo, ¿viste? Que se autorregula. Ajá. Los precios y salarios son flexibles, se ajustan rapidísimo a los cambios en la oferta y la demanda, como un camaleón que cambia de color. O sea que, para los clásicos, el mercado es un maestro Jedi que siempre encuentra el equilibrio, ¿no? Exactamente. Para ellos, la intervención del Estado en la economía a veces puede ser más perjudicial que beneficiosa. ¿En serio? ¿Pero cómo puede ser eso? ¿No se supone que el Estado debe proteger a la gente? Claro que sí. Pero los clásicos argumentan que la mejor manera de proteger a la gente es dejar que el mercado funcione libremente. Ellos creen que la mano invisible del mercado asigna los recursos de manera eficiente y promueve el crecimiento económico. O sea que para los clásicos, el Estado debe ser como un buen padre, ¿no? Presente, pero no intrusivo, ¿no? Sí, esa es una buena analogía. El Estado debe garantizar un marco legal sólido, proteger los derechos de propiedad, asegurar la estabilidad macroeconómica, pero no debe interferir en las decisiones de los individuos y las empresas. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? ¿Qué tipo de políticas económicas recomiendan los clásicos? Bueno, en términos de política fiscal, los clásicos son partidarios de un Estado austero, que gasta poco y cobra pocos impuestos. Ellos creen que el gasto público excesivo puede generar inflación, distorsionar el funcionamiento del mercado y, en algunos casos, hasta desplazar la inversión privada.
Claro, ya hablamos del famoso efecto crowding out. Si el Estado se pone a gastar como loco, puede terminar asfixiando al sector privado, ¿no? Exactamente. Para los clásicos, la mejor política fiscal es la que no interfiere con el libre funcionamiento del mercado. ¿Y qué pasa con la política monetaria? ¿Qué rol le dan al Banco Central? Los clásicos creen que la principal función del Banco Central es mantener la estabilidad de precios, o sea, controlar la inflación. Para ellos, la inflación es como una enfermedad que corroe la economía, destruye el valor de la moneda, genera incertidumbre. O sea, que el Banco Central debe ser como un médico que controla la temperatura de la economía, ¿no? Exactamente. Los clásicos creen que el Banco Central debe ser independiente del poder político. Y debe tener como único objetivo mantener la inflación bajo control. Pero, ¿y si la economía está en recesión? ¿No debería el Banco Central hacer algo para estimular la actividad? Los clásicos argumentan que a largo plazo la política monetaria expansiva no sirve para estimular la economía, solo genera inflación. Ellos creen que la mejor manera de salir de una recesión es a través de la flexibilización del mercado laboral, la reducción de la burocracia y la promoción de la inversión privada. O sea que para los clásicos, la receta para una economía sana es un Estado chico, un mercado libre y una política monetaria prudente. Sí, esa es una buena síntesis de la visión clásica. Claro, pero en el mundo real las cosas no son tan simples, ¿no? Hay ejemplos de países que hayan aplicado con éxito este modelo. Bueno, hay muchos ejemplos históricos de países que han experimentado periodos de crecimiento económico sostenido bajo políticas económicas inspiradas en el modelo clásico. Por ejemplo, Durante el siglo XIX, el Reino Unido experimentó un periodo de gran expansión económica bajo un régimen de libre comercio y un Estado relativamente pequeño. Y en las últimas décadas, países como Chile o Irlanda han implementado reformas económicas liberales que han impulsado el crecimiento. o sea que el modelo clásico sí puede funcionar en la práctica, ¿no? Sí, pero es importante tener en cuenta que ningún modelo económico es perfecto. Hay muchos factores que influyen en el éxito o fracaso de una política económica, como la calidad institucional, el nivel de desarrollo del país o el contexto internacional. Claro, la economía es como un tango. Hay que saber improvisar y adaptarse a los cambios. Exactamente. Lo importante es tener una buena comprensión de los diferentes enfoques y herramientas para poder tomar decisiones informadas. Bueno, me parece que ya tenemos una buena base para entender la visión clásica. Ahora, me gustaría contrastarla con la visión keynesiana. ¿Te parece si profundizamos en el modelo keynesiano y vemos cómo difiere del clásico? Dale, vamos a desmenuzar las ideas de Keynes y compararlas con las de los clásicos. Bueno, che, después de recorrer el universo clásico, con su fe en el libre mercado y la mano invisible, nos toca sumergirnos en las aguas turbulentas del keynesianismo. Aguas turbulentas, sí. Agárrate fuerte, porque acá las olas son un poco más agitadas. Así es, el keynesianismo propone una visión bastante diferente. Mientras que los clásicos confían en la capacidad del mercado para autorregularse, los keynesianos creen que el Estado tiene un rol fundamental para estabilizar la economía, especialmente en momentos de crisis. Es como si los keynesianos vieran al Estado como un salvavidas en medio de un mar embravecido, ¿no? Exactamente. Para los keynesianos la economía no siempre navega en aguas tranquilas. Puede haber tormentas como las recesiones, donde el mercado se descontrola y necesita la intervención del Estado para volver a flote. Y en esas situaciones, ¿qué herramientas proponen los keynesianos para pilotear la economía? Bueno, como ya mencionamos, los keynesianos son grandes defensores de la política fiscal como herramienta para estimular la demanda. Cuando la economía está en recesión, con alto desempleo y baja producción, ellos proponen aumentar el gasto público o bajar los impuestos para inyectar plata en el circuito. Es como darle un empujoncito a la economía para que vuelva a arrancar, ¿no? Exactamente. Y lo interesante del enfoque keynesiano es que no se trata solo de gastar por gastar. Claro. Ellos argumentan que hay que enfocar el gasto público en áreas estratégicas que generen un mayor impacto multiplicador. O sea que no es lo mismo construir un puente que repartir billetes en la calle. Claro, la idea es que el gasto público genere un efecto dominó en la economía, creando empleo, aumentando la demanda y estimulando la inversión privada. Por ejemplo, invertir en infraestructura, educación o salud puede tener un impacto multiplicador mucho mayor que simplemente aumentar los subsidios. Me hace acordar esa frase de pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Los keynesianos buscan soluciones a largo plazo, ¿no? Sí, la idea es que el gasto público no solo ayude a salir de la recesión, sino que también siente las bases para un crecimiento sostenido en el futuro. Y en cuanto a la política monetaria, ¿qué opinan los keynesianos?
también le dan un rol activo al Banco Central. Sí, los keynesianos creen que la política monetaria también puede ser una herramienta poderosa para estabilizar la economía. En momentos de recesión, el Banco Central puede bajar las tasas de interés para estimular la inversión y el consumo. Es como aflojar la manija del crédito para que la economía se oxigene un poco, ¿no? Exactamente. Y también puede inyectar plata en la economía comprando bonos del gobierno, Ajá, lo que aumenta la cantidad de dinero en circulación y facilita el acceso al crédito. claro. Pero me imagino que los clásicos deben estar agarrándose la cabeza con estas ideas, ¿no? Para ellos la inflación es el enemigo público número 1. Sí, los clásicos son mucho más cautelosos con la política monetaria expansiva. Ellos argumentan que puede generar inflación Ajá. y distorsionar las señales del mercado. Pero los keynesianos creen que si se maneja con prudencia, la política monetaria puede ser una herramienta efectiva para combatir la recesión sin generar una escalada de precios. O sea que para los keynesianos la inflación es un riesgo aceptable si se logra reactivar la economía y generar empleo, ¿no? Exacto. Para ellos el objetivo principal es el pleno empleo y el crecimiento económico, aunque eso implique cierto nivel de inflación. Bueno, ya vimos cómo los keynesianos usan la política fiscal y monetaria para domar las fieras de la economía. ¿Hay ejemplos concretos de países que hayan aplicado estas ideas con éxito? Sí, el ejemplo más famoso es el New Deal de Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años 30. Ajá. El presidente Roosevelt implementó un ambicioso programa de gasto público en infraestructura, obras públicas y programas sociales que ayudó a sacar a la economía estadounidense del pozo. ¿El New Deal? Un clásico de la historia económica. Exactamente, y en las últimas décadas muchos países han recurrido a políticas keynesianas para enfrentar crisis económicas, como la crisis financiera global de 2008. O sea que el keynesianismo sigue vigente, ¿no? Sí, a pesar de las críticas de los clásicos, el keynesianismo sigue siendo una escuela de pensamiento influyente en la economía moderna. Que me parece que después de esta zambullida en los modelos clásico y keynesiano, ya tenemos una buena base para entender cómo funcionan las economías y cómo los gobiernos toman decisiones que nos afectan a todos. Exactamente, lo importante es no quedarse con una sola visión, sino conocer las diferentes perspectivas y herramientas para poder analizar la realidad económica con una mirada crítica y completa. Tal cual, y recordar que la economía no es una ciencia exacta, No. sino una disciplina social que está en constante evolución. Así es, hay que estar siempre atentos a los cambios, cuestionar los dogmas y buscar nuevas soluciones para los desafíos que enfrentan nuestras economías. Bueno amigos, hasta acá llegamos con este deep dive por el apasionante mundo de los modelos económicos. Un viaje intenso. Esperamos que les haya servido para abrir la cabeza y entender un poco mejor cómo funciona la máquina de hacer billetes. Y recuerden, la economía no es un tema solo para expertos. No. Nos afecta a todos en nuestra vida diaria. A todo. Así que cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos para navegar en este mar de números y decisiones. Nos vemos en la próxima. Ya.